La resonancia del cambio y el dominio vibracional. Descubre cómo sentir las frecuencias es la única acción necesaria para que la transformación se despliegue por sí misma. Esta afirmación podría parecer abstracta, incluso cándida, pero en el momento en que asimilas su significado profundo, el flujo de tu existencia comienza a reordenarse. La dificultad radica en que nadie te instruye sobre lo que implica percibir una frecuencia, ni se te explica la razón fundamental. Justo al tomar la decisión de cambiar, el universo parece conspirar en tu contra. Es probable que lo hayas experimentado. Tomas una resolución firme, te dices «basta», y a los pocos días todo se desajusta. Los recursos financieros se demoran, las oportunidades se desvanecen y los problemas surgen en cascada. En ese instante emerge la pregunta crucial: ¿por qué este aparente desorden irrumpe precisamente después de elegir un nuevo rumbo? Lo que pocos logran captar es que al declarar un cambio, no solo estás tomando una determinación mental, sino que te estás sintonizando con un plano de existencia diferente. Tu energía, tu proceso de pensamiento y tus reacciones emocionales comienzan a resonar con una versión de ti mismo que ya existe, pero que opera en otra vibración. El universo, en su eterna búsqueda de armonía, inicia un proceso de recalibración total. Este caos visible no es una sanción, sino la fricción inevitable entre la antigua resonancia y la nueva que has activado. Al aprender a percibir las frecuencias, interpretas esta etapa de confusión por lo que verdaderamente es: una señal de tránsito, el temblor previo al salto evolutivo. El entorno anterior se resiste, los viejos patrones se agitan y sientes que todo se deshace, pero en realidad nada se está destruyendo, se está reestructurando. Es el ruido sutil en el sistema cuando cambias la estación de radio. Si la realidad opera a través de frecuencias, ¿qué elemento es el que sabotea esta sintonía? ¿Y por qué, en ocasiones, cuanto más te esfuerzas en sostener la nueva vibración, más desafíos se presentan? Este es el punto que la mayoría ignora y es justamente lo que está por revelarse. Cuando optas por modificar tu frecuencia, una fuerza imperceptible se pone en marcha. Aunque no la observes, la sientes. Todo aquello que antes se desarrollaba sin esfuerzo comienza a ofrecer resistencia. Es como si la realidad misma estuviera atenta, expectante, para comprobar si tienes la capacidad de mantener lo que has invocado. Y esta es la parte que generalmente no se comparte. Cada avance de conciencia dispara una prueba energética, no para castigarte, sino para confirmar si tu vibración está alineada con lo que has manifestado. Al decidir atraer la abundancia, el amor o la libertad, el universo no te entrega el resultado de inmediato. Primero te confronta con todo lo interno que aún vibra en oposición a tu meta. Te lo presenta en forma de obstáculos, de personas que detonan viejas reacciones o de emociones que creías haber trascendido. En ese instante se presentan dos caminos. Puedes reaccionar y caer nuevamente en el patrón vibratorio anterior, o puedes mantener la ecuanimidad, sentir la energía sin oponerte, permitiendo que la vibración se reordene desde tu interior. Muchos flaquean en este umbral, porque cuando la energía comienza a intensificarse, el impulso natural es combatir el movimiento, lo cual solo alimenta el campo que se intenta disolver. Lo que enfrentas no son problemas ordinarios, sino estructuras de energía densa, campos invisibles que se solidifican cuando un conjunto de mentes y emociones resuenan en la misma sintonía. Los sabios de la antigüedad los llamaron egregores, y en la terminología moderna se les conoce como péndulos. Un péndulo es una estructura vibratoria colectiva, una frecuencia grupal que se nutre de la atención emocional que le dedicas.
Cada vez que caes en la reacción de miedo, ira, deseo compulsivo u orgullo, estás cediendo tu energía a ese campo. Y cuanto más lo nutres, más poder adquiere para mantenerte girando en su órbita. Se distinguen dos categorías primarias: los péndulos externos y los internos. Los externos son más evidentes: sistemas de creencias, movimientos sociales, doctrinas, facciones, tendencias, el flujo de noticias, las redes sociales. Son masas de pensamiento que generan una corriente emocional compartida. Al identificarte con una de ellas, sin darte cuenta, tu vibración se ajusta al ritmo del grupo. Pierdes tu centro, reaccionas impulsivamente. Crees que actúas por voluntad propia, pero la frecuencia que te moviliza ya no es tu esencia. Los internos son más difíciles de detectar y, por ende, más insidiosos. No se alimentan de colectividades, sino de tu propio ecosistema emocional. Surgen cuando te instalas en el miedo, el deseo, la ira o el orgullo, las 4 frecuencias cardinales que distorsionan tu capacidad de conexión con el campo de creación consciente. Cada una de ellas te descentra de manera única. El miedo te impulsa a evadir un futuro que aún no existe. El deseo te encadena al resultado que aún no se ha materializado. La ira te sumerge en un conflicto constante con la realidad presente. El orgullo te aísla del flujo natural, convenciéndote de que debes probar tu valía en lugar de simplemente irradiarla. Cada vez que te quedas inmerso en una de estas vibraciones, tu campo se vuelve más denso y la vida se experimenta como una serie de resistencias. Pareciera que nada avanza porque estás atrapado en el juego invisible de los péndulos. Si el universo es una entidad activa que responde a la frecuencia, ¿cómo es posible liberarse de estas estructuras que buscan mantenerte anclado a la realidad obsoleta? ¿Cómo puedes regresar a tu frecuencia original sin enfrentarte a lo que te retiene? La solución es tan fundamental que la mente la pasa por alto: no resistir. Los péndulos se fortalecen con la confrontación. Si luchas contra ellos, crecen. Si los observas con desapego, se desvanecen, porque aquello que no es alimentado se extingue. Al asimilar esto, comienzas a ver el juego desde una perspectiva elevada. Empiezas a notar cómo el miedo colectivo intenta arrastrarte, cómo los grupos, los conflictos, las noticias y las emociones se mueven como corrientes en un océano invisible. Y tú, en lugar de ser arrastrado por la marea, decides asumir el rol de observador. No reaccionas, sino que percibes. No te defiendes, sino que comprendes. Desde este punto de quietud, todo el campo a tu alrededor comienza a modificarse. Este es el umbral del dominio vibracional. Mantener la presencia incluso en el ojo del caos, porque el caos no es más que información desordenada a la espera de una conciencia que la organice. A continuación, profundizaremos en cómo refinar esta conciencia, cómo los maestros alquimistas ancestrales conocían este procedimiento y lo denominaban transmutación, el arte de convertir lo pesado en luz, y cómo tú puedes ejecutarlo, no mediante fórmulas o ritos, sino aprendiendo a dirigir la energía desde tu interior. Los sabios de la antigüedad sostenían que la verdadera opulencia no residía en el oro material, sino en la conciencia que aprendía a generarlo internamente. Esta era la alquimia primigenia, el arte de transformar las densidades del alma en claridad esencial. Mucho antes de la existencia de los mercados y la moneda, hubo individuos que trabajaban en secreto, rodeados de alegorías, buscando una llama que no incinerara la materia, sino la ignorancia. Lo llamaban el fuego secreto. Esa llama era la conciencia. A pesar del paso de los siglos, la enseñanza permanece intacta.
El universo es pura energía, y la energía está en constante búsqueda de metamorfosis. El miedo puede convertirse en intuición lúcida, el deseo en inspiración enfocada, la ira en acción dirigida con propósito y el orgullo en una serenidad inquebrantable que no requiere validación externa. Esta es la transmutación auténtica. Tomar los elementos más pesados de tu experiencia humana y elevar su frecuencia hasta que resuenen con la vibración de la creación consciente. Si miras atentamente, verás que todo el cosmos sigue este principio. El agua se vuelve vapor, la semilla se convierte en árbol, el caos se resuelve en orden. Nada es destruido, todo cambia de estado. Lo mismo sucede en tu interior. Cuando atraviesas una etapa de dificultad, cuando sientes que tu vida se desmorona, en realidad estás siendo testigo de la alquimia en tu propio campo energético. La vibración antigua se está descomponiendo para dar paso a una estructura renovada. Pero si te aferras al proceso, si intentas retener lo conocido, detienes la transmutación y el oro interior no se forma. Los maestros lo simbolizaron con el plomo que se disuelve, el mercurio que se eleva y el oro que emerge del núcleo. Pero no se referían a metales, sino a emociones. Cómo convertir la incertidumbre en claridad, la ansiedad en certeza y la escasez en flujo. La mente actual puede entenderlo así. Cada emoción es una frecuencia. No es necesario erradicarla, sino únicamente elevarla, porque cada frecuencia contiene en sí misma su propia cura. El miedo se disipa en la presencia, el deseo en la gratitud, la ira en la comprensión y el orgullo en la humildad. Al atravesar la emoción sin luchar contra ella, el campo se reordena por sí mismo. El proceso se acelera cuando lo haces conscientemente. Al observar tu reacción, al reconocer la emoción sin identificarte con ella, inicias la alquimia. Esta observación es el fuego secreto, la chispa que transmuta lo denso en luminoso. Y aquí surge una pregunta fundamental. Si todo es energía en búsqueda de transformación, ¿qué sucedería si simplemente dejaras de interferir? ¿Qué pasaría si permitieras que la vida hiciera su trabajo sin que tu mente intentara ejercer control sobre cada aspecto? Esto es lo que se conoce como desapego, no la resignación, sino una confianza activa en el orden invisible que sostiene el todo. El desapego es el puente entre la alquimia interna y la manifestación externa. Al comprenderlo, descubres que la verdadera creación no surge del esfuerzo agotador, sino del equilibrio entre el impulso activo y el permitir. Y este equilibrio es la frecuencia más potente que existe. A partir de este punto, entenderás por qué al dominar el arte del desapego, dejas de empujar la realidad y empiezas a verla moverse por sí sola en tu favor. Existe una contradicción que solo se comprende cuando cesas la batalla contra la vida. Cuanto más te obsesionas por controlar los resultados, más se te escapan. Sin embargo, cuando liberas la necesidad imperiosa de que algo suceda, ese algo comienza a gravitar hacia ti con una precisión que la mente jamás podría haber orquestado. El desapego no es indiferencia, no es renunciar a tus aspiraciones ni vivir sin propósito. Es una confianza operativa, una certeza silenciosa de que el universo sabe exactamente qué hacer en el momento en que dejas de interponerte. Toda creación se compone de dos fuerzas, la de la acción y la del permiso, esfuerzo consciente y rendición. Dos fuerzas que parecen antagónicas, pero que en realidad son complementarias. El esfuerzo sin rendición se transforma en tensión constante. La rendición sin acción se diluye en pasividad inerte. Solo cuando ambas alcanzan el balance, el flujo se desata.
La mayoría de las personas quedan atrapadas en el exceso de esfuerzo. Persiguen, presionan, intentan forzar los tiempos del cosmos. Pero cuando la energía se impregna de ansiedad, el campo deja de responder. El deseo desesperado no vibra en la abundancia, sino en la carencia. Y lo que proyectas regresa con potencia amplificada. Imagina que el universo es un espejo. Cuando te observas y te dices, todavía no ha llegado, el reflejo te devuelve precisamente eso, ausencia. Pero cuando te miras y afirmas, ya soy, el espejo responde con la presencia. El desapego se basa en esto, en no pedir desde la insuficiencia, sino en actuar desde la plenitud. A veces, incluso estando en perfecta alineación, percibirás que el avance se estanca, como si todo se paralizara sin razón aparente. Es en este punto donde muchos abandonan, creyendo que el universo los ha olvidado. Pero lo que en realidad está ocurriendo es la fase de consolidación. Es el momento en que la energía asimila el salto vibracional anterior antes de elevarte al nivel subsiguiente. En la naturaleza nada crece en línea recta. Todo proceso sigue un patrón curvo. Los resultados se incrementan, se estabilizan y luego, si mantienes la presencia sin resistencia, dan un salto cuántico hacia una nueva expansión. Este aparente silencio, este lapso donde parece que nada acontece, es el laboratorio invisible donde se está reconfigurando tu próxima versión. El error es intentar empujar este proceso con impaciencia. La impaciencia es la evidencia de que el ego ha retomado el control. La paciencia, en contraste, es la señal de que el alma recuerda quién está a cargo. Por eso, cuando sientas que todo se detiene, no te apresures a corregirlo. No estás retrocediendo, estás acumulando energía. La ola se retira justo antes de romper con mayor fuerza y tú estás en el mismo ciclo. Actuar desde el desapego es permanecer en movimiento, sin la ansiedad por el desenlace. Es hacer lo que corresponde, sin cargar la acción de expectativas. Esta es la acción desapasionada, la forma más elevada de eficiencia en el plano espiritual. El piloto no se regocija con la turbulencia, pero confía en su ruta. El arquero no controla el viento, pero entrena su pulso. Y el creador consciente no domina todas las variables, pero sostiene su frecuencia mientras el universo cumple su función. Cuando operas de esta forma, el tiempo se convierte en tu aliado. Cada movimiento, cada espera, cada pausa aparente se integra en una sincronía superior y comienzas a percibir patrones antes invisibles, personas que aparecen justo a tiempo, oportunidades que se abren sin esfuerzo, señales que reafirman tu camino. El desapego es la llave que desbloquea estas sincronías, porque cuando no estás obsesionado con el control de la vida tiene el espacio para sorprenderte. La mente te advertirá que soltar es arriesgado, que si no lo controlas todo, lo perderás. Pero la verdad es lo opuesto. Al soltar, dejas de gastar energía en lo que no puedes dirigir y la inviertes en sostener tu frecuencia. Y esa frecuencia es el imán que atrae todo lo que has solicitado. El desapego es confianza incondicional. No necesitas que las cosas se manifiesten de una manera específica para saber que están ocurriendo. Tu fe se vuelve silenciosa, firme, palpable, y el campo responde a esta estabilidad con precisión matemática. Alcanzado este punto, algo se transforma. Dejas de nadar contra la corriente y comienzas a moverte con ella. Dejas de forzar la realidad y la observas desplegarse por sí misma, exacta, ordenada, inevitable. Y entonces lo comprendes. El resultado nunca fue creado por el esfuerzo, sino por la coherencia, la amalgama perfecta entre tu acción y tu confianza, entre tu propósito y tu entrega. Eso es el desapego, la certeza de que todo ya está en marcha,
aunque aún no puedas verlo. Y cuando esa certeza se arraiga en tu ser, el universo toma el timón. Cuando llegas a este entendimiento, algo en tu interior se modifica para siempre. Dejas de buscar el control de la realidad porque comprendes que eres una extensión de la realidad que se está autocontrolando. Comienzas a vivir desde la frecuencia del creador consciente. En este estado no reaccionas, sino que eliges. No persigues, sino que atraes. No dudas, sino que observas. Y desde esa observación, influencias el campo. Todo comienza con una verdad profunda. La realidad no responde a la simple formulación de tus pensamientos, sino a cómo vibras emocionalmente mientras piensas. Las palabras son ondas sonoras, las emociones son el motor y tu atención es el rayo láser que enfoca toda esa energía. Cada vez que enfocas algo con presencia total y sin resistencia, el campo responde de forma inmediata. En los niveles más sutiles de la conciencia, el tiempo actúa como un espejo líquido. Refleja tu estado interior con exactitud milimétrica. Por lo tanto, cuando sostienes una frecuencia estable, sin miedo, sin deseo, sin ira, sin orgullo, la realidad no tiene otra opción. Debe reflejar esa estabilidad en forma de resultados, oportunidades y sincronías. Ahí comprendes que el universo no te somete a pruebas para castigarte, sino para calibrarte. Cada obstáculo es un espejo que te interroga. ¿De verdad vibras en la frecuencia que elegiste? ¿Estás realmente preparado para sostener lo que pediste? Y cuando respondes con serenidad, sin ansiedad, sin lucha, sin la necesidad de demostrar nada, la puerta se abre sola. Vivir como creador consciente es moverte por la vida con la certeza de que el campo está captando cada una de tus emociones. Por ello, seleccionas con cuidado no solo tus pensamientos, sino también el tono vibracional con el que los mantienes. Lo que se repite en la mente, el universo lo replica en la materia. Pero hay algo aún más profundo. Al alcanzar este nivel de conciencia, comprendes que no existe un yo separado del universo. La idea de manifestar pierde sentido porque ya no intentas atraer algo hacia ti. Te das cuenta de que tú mismo eres el conducto por el cual la creación se realiza. No eres quien mueve la energía, eres la energía en movimiento. Desde allí, la urgencia se desvanece. Te vuelves silencioso por dentro, pero inmensamente poderoso por fuera. Actúas con precisión, hablas con intención, y cada paso que das lleva la huella de tu vibración. Esta es la coherencia del creador consciente. Su frecuencia y sus acciones emiten el mismo mensaje, y esta coherencia no requiere esfuerzo. Es una cualidad innata, serena, magnética. El mundo que te rodea comienza a responder con fluidez porque ya no existe contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Tu realidad se convierte en un eco armonioso de tu estado interior. Al llegar a este punto, todo encaja. El dinero, las relaciones, las oportunidades nunca fueron los objetivos. Eran espejos diseñados para mostrarte tu nivel de conciencia. Y al elevar este nivel, los espejos cambian. Nada externo necesita reparación, solo tu frecuencia. Todo creador consciente termina descubriendo que el verdadero poder no reside en forzar los resultados, sino en mantenerse fiel a su vibración original, incluso cuando la mente duda o el entorno se desestabiliza. La realidad no se crea por el esfuerzo, sino que se revela por resonancia, y esa resonancia es la voz silenciosa que siempre ha guiado tu camino. Cuando confías en ella, el tiempo se pliega a tu favor, las probabilidades se reordenan y lo que parecía inalcanzable encuentra el modo perfecto de materializarse. Esa es la frecuencia del creador consciente, la vibración de quien no pide, sino que permite.
de quien no espera sino que sabe, de quien no busca sino que recuerda que ya es. Y cuando encarnas esa frecuencia, la vida se transforma en una coreografía precisa entre tú y el universo. Cada vivencia, cada encuentro, cada momento de quietud tiene un significado, porque todo forma parte del mismo campo que responde a tu alineación. Y entonces lo ves con absoluta claridad. Nunca se trató de aprender a controlar la realidad, sino de aprender a sentirla, a percibir las frecuencias y dejar que la transformación ocurra por sí misma. Cierra los ojos por un instante, siente la inhalación y la exhalación. No es esencial entender cada detalle, solo sentir la vibración que ahora se mueve dentro de ti. Has recordado que nada se fuerza, que la realidad no se conquista, sino que se permite. Que cuando dejas de intentar controlarlo todo, la vida responde con precisión divina. Esta es la energía que el universo reconoce, y cuando aprendes a sentirla, el cambio es inevitable. Graba estas claves esenciales en tu conciencia. No son meras frases, son frecuencias. Clave maestra 1. Todo lo que se percibe como caos es solo energía en proceso de reorganización. No lo obstaculices, obsérvalo. Clave maestra 2. Aquello a lo que te resistes persiste, aquello que aceptas se disuelve. Clave maestra 3. La acción desapasionada es la firma del maestro, hacer lo que corresponde sin ansiedad por el resultado. Clave maestra 4. Desapego no es abandono, es confianza activa en el orden invisible que te sostiene. Clave maestra 5. No atraes lo que deseas, sino que reflejas lo que eres. Y cuando sientes la frecuencia correcta, el cambio sucede solo. Así concluye este recorrido, desde la comprensión del caos hasta la serenidad del creador consciente. Ya no necesitas más técnicas, solo recordar esta verdad. La realidad no se fabrica, se siente. Y cuando aprendes a sentir las frecuencias, la vida entera se convierte en una respuesta. Si en cualquier momento sientes que has perdido tu centro, si la vida intenta arrastrarte de nuevo con sus péndulos, con el ruido, el miedo o la urgencia, regresa a este mensaje. Escúchalo de nuevo, no como información, sino como un recordatorio profundo. Cada palabra, cada pausa, cada frecuencia aquí contenida está diseñada para devolverte a tu punto de equilibrio. La maestría no consiste en no caer, sino en recordar cómo volver al eje cada vez que el mundo te empuja.